Compañerita, ok, gracias. Bien, pues vamos a esperar que los demás compañeros se vayan integrando y como les decía, Seminario de Investigación 2, pues está enfocado específicamente a ver todas esas técnicas e instrumentos que vamos a ir ocupando nosotros ya en el trabajo de campo. Pero para que podamos llegar bien a ese trabajo de campo, estos instrumentos deben de pasar por un proceso de validación y confiabilidad. Y obviamente que deben de estar direccionados pues a las líneas de investigación y generación y aplicación de conocimiento que cada uno de nosotros está cultivando en sus entornos. Yo podría decirles, no, pues vamos a hacer puros instrumentos para las ciencias administrativas, pero puede resultar que alguien no está en esa área, que esté en el área de inteligencia artificial, o que digan, no, pues es que mi línea de investigación está enfocada hacia lo que es la administración y gestión del turismo. Bueno, pues hacia allá vamos a ir. Aquí no importa el área, aquí importa el proceso metodológico que se va a implementar precisamente pues para lograr eh, esta validez y que nosotros llevemos un producto al campo. Y cuando hablo de producto, pues estoy hablando del instrumento, ¿no? Que llevemos ese instrumento totalmente confiable y validado con esa rigurosidad científica para poder obtener esa información de manera confiable y que no tenga sesgos, porque algo que siempre nos están cuestionando cuando lanzamos un artículo es eso, que los instrumentos no tienen validez. Y si ellos ven que en la metodología estos instrumentos no pasaron por un proceso de rigurosidad, va para atrás. Entonces, normalmente, pues dice, bueno, pero ¿por qué no queda mi artículo? Yo necesito artículos en Scopus, necesito artículos que sean JCR, que sean cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, pues ya mínimo cuartil 4, ¿no? Pero que estén dentro de esos repositorios. Pues sí, pero si no tenemos estas herramientas, pues difícilmente lo vamos a lograr. Miren, algo o una experiencia propia que viví cuando estudié el doctorado. Mi maestro era muy bueno, el doctor, mi asesor era muy bueno, o es muy buen investigador, pero ciertamente las características del doctorado tenían esa debilidad que yo nunca vi. ¿Cuál era la debilidad? El que todo el proceso, toda la retícula, no contenía esto, lo veíamos muy somero. Y aquí no, aquí tenemos la oportunidad de ir entendiendo cuál es el proceso y de irlo practicando, ¿sí? Entonces vamos a aprovechar esta oportunidad porque creo que aquí estamos precisamente para ir creciendo cognitivamente, ¿no? Y también para que todo lo que ustedes están invirtiendo, cada peso, pues valga la pena, les dé esa productividad que necesitan para catapultarse en sus entornos laborales. Ya quiero verlos próximamente en el SNI, por favor, y no me digan que no se puede. Y me presumen, por favor, doctora, aquí ya lo logré, y para que yo los presuma en Facebook, por favor, mis doctorantes, caramba, lo lograron. Entonces, ¿esto es posible? Claro que sí, pero vamos a ponerle un poquito de ganas. Y bueno, aquí tenemos en este lindo programa 6 unidades que vamos a estar viendo y sí me gustaría que si tienen alguna duda me vayan preguntando, ¿no? Porque de eso se trata. La última vez que los vi, recuerdo que estuvimos trabajando el protocolo. Se supone que hicimos hasta la operacionalización de las variables, si no mal recuerdo, por ahí. Entonces, con base en esto, pasamos a la segunda fase, ya dentro de lo que es la metodología, la construcción de estas unidades, variables y valores que vamos a estar estudiando en nuestro trabajo de investigación. Bueno. Y dentro de la unidad 1 vamos a entender qué son las unidades de análisis, qué es una variable, qué es un valor y qué es un constructo, ¿verdad? Y por eso quiero empezar a hablar en este punto, lo que decía Babi, ¿no? Que las unidades de análisis en el contexto de la investigación científica hacen específicamente referencia a todas esas herramientas o medios que vamos a estar utilizando
pero que tienen la característica de medir una cantidad o fenómeno específico, ¿vale? La elección de esta unidad de análisis, pues siempre va a ser un aspecto central que de nosotros como investigadores para lograr específicamente pues ese diseño metodológico que nos va a llevar en un momento dado a determinar la coherencia, eh, pues sí, la coherencia entre lo que es la pregunta de investigación y obviamente los objetivos. En la sesión pasada, en la materia pasada, yo les decía que el método científico es como nuestra columna vertebral. Todo va conectado. Si no lo queremos ver así, veámoslo como una cadena. Todo está eslabón con eslabón. No puede ir separado. No puede ir nada fuera, porque en el momento en que se separa ya hay un sesgo. Esa es una debilidad de la investigación. Y eso es lo que tenemos que cuidar. Conforme vamos construyendo cada punto, nos va llevando a entender, pues sí, esto se conectó con esto está conectado con esto, eso también. Y si hacemos la revisión y reflexión de nuestro trabajo, solito nos vamos a dar cuenta en qué momento nos hemos salido. Y está bien. ¿Por qué? Porque volvemos a corregir y retomamos el camino. Pues entonces, estas unidades de análisis nos van a permitir a nosotros realizar esas comparaciones, esos análisis y estandarizar de alguna manera todos los datos en la investigación. ¿Por qué? Porque nos van a llevar en específico a hacer ese debate tan rico que hay de nuestros resultados con relación a los resultados que hemos encontrado en otros estudios. Recuerden que los instrumentos arrojan la información, viene el proceso de tabulación y luego vamos a la graficación o concentración. Concentración me refiero es que si hicimos unas tablas o hacemos un modelo estadístico, ahí estamos sintetizando nuestros resultados. ¿Estamos de acuerdo? Y esto nos permite sacar ese análisis de los resultados, pero ese análisis no debe de quedar específicamente con lo que yo encontré, porque entonces me estoy echando muchas flores. No, tengo que hacer esa correspondencia entre la literatura. A ver, de los estudios previos que yo consulté, de la literatura científica que yo consulté, ¿quiénes son similares o iguales a mis resultados? ¿Y por qué? ¿Y quiénes son diferentes de los míos? Y eso es muy rico porque entonces puedo decir, este autor hizo esto, coincide con nuestros resultados, sin embargo existe esta diferencia. ¿Sí? Y esa diferencia que logro identificar es la relevancia científica, es el abono que ustedes están haciendo al conocimiento científico y es lo que van a ocupar para vender su trabajo dentro de la comunidad científica. Porque dicen, es que ya estudié la motivación. Todo el mundo estudia la motivación, sí, pero ¿por qué se sigue estudiando la motivación? Porque hay elementos que no han sido abordados. ¿Vale? Entonces, estas unidades van a variar, obviamente, según el área de estudio. Pueden ser físicas y esto va a obedecer muy de la mano con algo que vimos en la materia pasada también, el diseño de la investigación. Si yo tengo un diseño experimental, pues obviamente que voy a utilizar medidas, ¿sí? Voy a utilizar gramajes, porque estoy haciendo una manipulación de una variable o de las variables. Acuérdense ustedes, y haciendo un poquito de refresh, la investigación experimental se va a caracterizar específicamente, ¿por qué? Porque vamos a tener una injerencia en el fenómeno. Vamos a estar manipulándolo. Vamos a tener un grupo control y un grupo experimental. Y vamos a ir viendo esa evolución.
En cambio, en la investigación no experimental, que es la que normalmente nosotros hacemos por el perfil que tenemos, perdón, se caracteriza porque no hacemos esa manipulación, porque nuestros estudios son transversales normalmente. ¿Qué significa esto? Que normalmente hacemos una aplicación del instrumento, no más. Entonces, ahí caemos en una investigación de tipo descriptiva de correlacional, puede ser correlacional causal, puede ser explicativa causal, explicativa correlacional. Y también podríamos caer en algunos estudios longitudinales. ¿Vale? Si nosotros queremos ver la evolución que está teniendo, por ejemplo, las jóvenes en el consumo de videojuegos, pues vamos a ir viendo esa evolución y haciendo pruebas en un proyecto completamente longitudinal para ver qué tanto el alumno o el chico o el joven se apropia de ese tipo de producto, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ir viendo y por eso estas unidades van a ir variando. Si yo voy a ver ansiedad, pues es lógico que voy a utilizar instrumentos más nobles, como lo son las encuestas tipo Likert o un cuestionario. ¿Qué características tienen estos instrumentos? Pues son cerrados. Son cerrados. Y como son cerrados, pues tienen que pasar por un proceso de validación. ¿Qué tengo que hacer? Demostrar que el instrumento o que la escala que estoy utilizando es altamente confiable, estadísticamente hablando, para poder recoger los datos. ¿Y cómo se hace eso? Más adelante lo vamos a ver, ¿vale? Entonces, estas unidades de análisis pues van a ser específicamente esos objetos, individuos, grupos, fenómenos o eventos que vamos a estar estudiando y que vamos a observar en nuestra investigación. Obviamente que tienen la característica pues de ser completamente específicos, ¿sí? Se van a tomar con base en lo que es la recolección de datos, obviamente para dar respuesta a las preguntas de investigación. Y si le doy respuesta a mis preguntas de investigación, en efecto, estoy cumpliendo con mi objetivo de investigación. Hasta aquí, ¿tenemos alguna duda? ¿Queda claro? Doctora, Ya los claro. aburrí. No, no, muy No, nada, interesante. doctora. Ya los aburrí. No, Es no, que no. me decía aquí nuestro cuasi doctor Daniel, ¿por qué en viernes? Estás sufriendo, ¿por qué en viernes? Dif- Desafortunadamente mañana tengo una consulta y le decía al doctor Lázaro, no puedo cancelar mi consulta, sí necesito ir. Bueno, No se entonces, preocupe, doctora. estas unidades pues van a ser esas cosas o entidades sobre las cuales nosotros vamos a estar recolectando esa información para poder pasar al proceso de análisis y llegar a esas conclusiones que son la cerecita del pastel que ustedes le van a poner a su proceso de investigación. ¿Sí? Y entonces cuando ya anden publicando allá en las altas ligas, me etiquetan, por favor, para que yo lo cite. Dependiendo del enfoque de la investigación, pues obviamente aquí vamos a ver diversos tipos de unidades. Por ejemplo, pueden ser individuos. Aquí les puse un ejemplo, un estudio sobre los niveles de estrés en estudiantes universitarios. Aquí voy a trabajar específicamente con jóvenes. Mi variable es el estrés. No me dice que es estrés laboral, no me dice que es estrés eh, intrínseco, extrínseco. No, no, no. Me está diciendo niveles de estrés de forma generalizada. Entonces, esa es mi variable, es un estudio univariable, porque nada más quiero saber niveles de estrés en estudiantes, si son altos, bajos o medios. ¿Para qué me sirve? Pues este trabajo me podría servir para describir cuáles son los principales estresores que tienen los jóvenes actualmente, ¿no? Y por ahí para los que llevan tutorías, pues les podría servir porque podrían diseñar un buen programa para bajarle el nivel de estrés a los querubines, ¿no?
te digo, porque como eso de que los consentimos mucho, pues esa es una forma, sobre todo para aquellos que quieran hacer investigación educativa, ¿no? En el caso de este ejemplo. Cuando hablamos de grupos o colectivos, pues aquí ya estamos hablando de individuos aislados, o sea, que no son individuos aislados, perdón, sino son grupos, como por ejemplo familias, equipos, empresas, comunidades. Ahorita que está muy de moda esta onda de CECITI, que nos dice CECITI, y hablo de CECITI porque antes era el CONACYT y ahorita ya es la Secretaría de Ciencia, Tecnología y Humanidades. Cambió, ya le dieron un rango más alto. Y lo hablo porque todos los que estamos dentro de TecNM tenemos que conectarnos a CECITI, porque desgraciadamente, nos guste o no, TecNM está migrando a todas las prácticas que hoy por hoy tiene CECITI. Y esta nueva dinámica que trae CECITI está muy alineada a los ODS y al Plan Nacional de Desarrollo que estamos teniendo ahorita con esta nueva administración, ¿no? Normalmente siempre ha sido así, pero en algún tiempo nos dejaron trabajar un poquito separados de eso. Ahorita no, ahorita ya todo lo tenemos que alinear hacia esos ODS. ¿Qué sucede? Trabajar con grupos de mujeres indígenas, por ejemplo, trabajar sobre alguna región que tiene esas raíces tan ricas, culturales, es ya un factor que va a abonar en aumentar la probabilidad de obtener el recurso. Y se los comento porque estamos próximos a salir la convocatoria. La convocatoria de CECITI, si no mal recuerdo, nos comentaron por ahí que va a salir ahorita en febrero para todos aquellos que quieran aplicar por $1,000,000. Bueno, estos trabajos de investigación tienen que estar alineados a esos ODS, que realmente logremos nosotros, pues obviamente, responder a través de la ciencia esas necesidades. Y podemos hablar de grupos vulnerables, podemos hablar, sobre todo ahorita, por ejemplo, trabajar con las comunidades es un boom para lograr obtener recursos, ¿no? Aquí les pongo un ejemplo, un estudio sobre la cohesión grupal en equipos deportivos, hablando específicamente del entorno educativo, ¿no? Que podría ser como unidades de análisis, pues los equipos completos en lugar de los jugadores individuales. Todos, cómo interactúan. Si yo voy a trabajar este tipo de unidad con mujeres de alguna región, pues entonces a lo mejor voy a hacer un estudio etnográfico, ¿no? Porque quiero ver la cultura que están manejando y cómo esta puede estar influyendo en el desarrollo de la comunidad, ¿no? Y cómo esta pega en la economía circular. Y ya lo casé con los ODS, ¿sí? Ya lo casé con los ODS, así. Ay, pero es que es cualitativo, sí, pero tú sabes todas las encuestas que tengo que aplicarle a esas mujeres. Por ahí aprovechamos a comer porque guisan delicioso, ¿no? Eh, por ejemplo, luego tenemos también acceso a ciertas cooperativas. Es una muy buena oportunidad para trabajar este tipo de proyectos. Y la verdad es que es muy, muy funcional. Eh, el año pasado tuve la oportunidad de ser evaluadora de proyectos de CONACYT, precisamente para esta convocatoria de CECITI. Y me encantó poder leer un proyecto que le dimos el $1,000,000 precisamente acá de Acapulco, donde involucraba específicamente todo eso, lo que era la economía circular y la reactivación de una zona en específica que había sido muy golpeada por el huracán que hubo. Y entonces ellos buscaban a través de un buen modelo de negocio lograr reactivar la economía, pero iban a hacer toda la parte cualitativa y la parte cuantitativa con esas personas, creando un grupo que generara como una cooperativa e impulsara el desarrollo regional. Entonces, se merecieron el $1,000,000. Cuando trabajamos con organizaciones o instituciones, pues aquí pueden ser, ejemplo, hospitales, escuelas, ONG.
Y aquí lo que vamos a hacer, pues, es buscar estudiar lo que es la dinámica interna o las características de estas unidades. Los proyectos que hoy más pegan en CONACYT y en TECNEM tienen una triada. ¿Cuál es esa triada? Lo que buscan es que se articule el trabajo colaborativo entre instituciones, gobiernos y educación pública, en este caso el centro de investigación o la institución de educación superior. Cuando hay ese convenio entre estos tres sectores, esto facilita lo que es la obtención de recursos. Aquí les pongo un estudio sobre la eficiencia de las políticas laborales en distintas empresas. Por ejemplo, si no mal recuerdo, el maestro Daniel decía que él quería trabajar en ver más o menos, si estoy mal, recuérdeme, eh, lo que es el impacto de la inteligencia artificial en la gestión o en la competitividad de las empresas medianas en el país. Un tema muy ad hoc y muy relevante, dadas las características que hoy se están dando con relación a la tecnología, ¿no? El crecimiento tan importante y si es que realmente este está ayudando a potencializar a las organizaciones o simplemente es un accesorio más. ¿Estoy equivocada, maestro? No, para nada, le doy toda la razón, doctora. Es el tema de investigación en el que estamos trabajando. Y en efecto, es algo muy importante porque el, el- el- el factor inteligencia artificial hoy en día en las empresas, pues ha sido prácticamente, ha permitido que afortunadamente el desarrollo de esas en muchos aspectos, no solo económicos, sino también en la parte de desarrollo sostenible, les ha permitido crecer y les ha permitido aprender, sobre todo. Entonces, hace, ¿qué será? 2 años para acá, para la fecha, pues hace 2 años, pues no se quería adoptar, no dábamos por hecho de que la inteligencia artificial fuera a ser un elemento importante o un elemento clave para el desarrollo empresarial, pero pues hoy en día lo tuvimos que adoptar y pues prácticamente ha tenido resultados favorables en distintas áreas. Bueno, eso es lo que vamos a probar, si está funcionando en todas, ¿no? Claro. Porque a simple vista podemos decir, ¿no? Y son casos de éxito que están reflejados en las grandes empresas. Pero recuerden ustedes que la característica de las grandes empresas es que tienen el poder económico, el poder del capital intelectual para poder generar un buen uso de la tecnología. Pero ¿cómo está pasando esto en las empresas medianas que no tienen las mismas características? ¿Es el mismo fenómeno o hay diferencia? Pues por eso se va a hacer la investigación. Es correcto, doctora. Ahí sí, obviamente el factor económico es la parte medular en todo y ese es el parteaguas, ¿no? Y la diferencia que hace a una empresa prácticamente exitosa de las otras, de las que sí pueden adoptar ciertas tecnologías y las que prácticamente pues no lo pueden hacer. Ujú. Y ese es el supuesto, esa es la afirmación, la hipótesis que estamos planteando, ¿no? Vamos a ver más adelante si se cumple o no se cumple esa hipótesis que usted quiere probar, ¿no? Y bueno, eventos o fenómenos, hablamos del estudio histórico, la parte cultural de las ciencias sociales, ¿no? En este caso pueden ser eventos, pueden ser crisis económicas, pueden ser revoluciones o fenómenos obviamente sociales, como el uso de las redes. Y ahorita me viene mucho a la mente y por eso puse un estudio sobre las protestas sociales de un país durante un periodo determinado. Ahorita estamos viviendo eso. Estamos viendo diversas movilizaciones en nuestro país. ¿Cómo están impactando estas protestas sociales? ¿Qué efecto, qué eco está teniendo en la parte económica, en la parte social de nuestro entorno? ¿Realmente están siendo pertinentes? ¿Hay un efecto positivo, costo-beneficio de esto? Porque movilizar gente siempre va a ser una derrama económica interesante, ¿no? Ese rato me estaba yo riendo y no recuerdo si lo compartí en Face, pero me reía mucho porque hay una página, de hecho me metí, hay una página de abogados
por el amor a México, algo así. Está rara la página. La voy a buscar y se las voy a enseñar en la siguiente sesión. Esa página que llamó a la comunidad, los que están agregados ahí, a marchar en contra del gobierno, ¿no? Me dio mucha risa y a la vez me dio mucha tristeza ver cómo la gente que tiene ese poder para incidir en la mente de otra persona lo haga de manera tan desquiciante, pero quiero llegar a otra parte, o sea, que lo haga tan antiéticamente, ¿me entienden? Porque meterle a una persona en su cabecita que vaya a marchar porque mañana ya seremos ahora China y nada más vamos a tener acceso a comprar una prenda al año y solo vamos a comer arroz en nuestras casas como los chinos, porque ya no va a haber dinero por todo esto que está pasando con las políticas gubernamentales y con la nueva ley al INE y todo esto que se está proponiendo. Y yo dije, ¿y en qué cabecita cabe, no? Y la señora lo defiende con un poder y con un amor que me quedé así. Hay que buscar fuentes y comparar lo que dicen diversas personas, ¿no? Para eso están los politólogos, para eso están los geopolíticos, que son carreras específicas que nos ayudan a entender y comprender el comportamiento macro y micro, ¿no? Económicamente hablando. Y con base en eso vayamos formando un criterio, pero la ignorancia y el desconocimiento nos lleva a tener gente, mi esposo le llama, le dice masas. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad de saber discernir entre una nota u otra, ¿no? Es fácil ir como un barquito llevándonos, dejándonos llevar. O sea, hay que ser críticos. Por algo TECNEM lanzó esto de la nueva escuela mexicana, ¿no? Pensamiento crítico, porque ya no estamos pensando, ya no estamos siendo incisivos en ello. Y para eso es la ciencia. ¿Cómo estos fenómenos, realmente estas protestas sociales, pueden incidir en el futuro del país? Y si ustedes se meten a redes sociales, van a ver que mucha gente expresa que estamos muy mal y hablan de la economía nacional e internacional como si fueran expertos economistas. Yo soy de perfil administrador y todavía me cuesta entender ciertas cosas y que traigo perfil administrador, pero pues para eso hay que investigar, ¿no? Y formar un criterio propio. Pues esto es, compartía en alguna reunión con el doctor, con el cuasi doctor Daniel, y le decía, es que ahorita hay un fenómeno bastante interesante en nuestro país, ¿no? La parte de que llegó este periodista Negre, que así se apellida, Negre, a hacer una campaña violenta que para desprestigiar al gobierno. Y no es que yo esté a favor del gobierno o en contra, sino que estoy viendo la realidad del fenómeno, lo que está pasando en nuestro país. Y hay que estar bien alertas con la información. Pues para eso es la ciencia. Si nosotros no tuviéramos en México gente que está estudiando esto, difícilmente podrían hacer este tipo de estrategias, ¿sí? El incidir mentalmente en la gente y manipularla, pues de aquí sale. Entonces la ciencia puede ser bien usada o puede ser mal usada. Y aquí está el ejemplo, aquí lo estamos viendo. Para que ellos hicieran esta estrategia de desprestigio político, económico, social, tuvieron que haber analizado las características de cierto segmento poblacional para generar este ruido. Ahí está el resultado de la ciencia. ¿Quiénes son? Pues están llevando por eventos o fenómenos. Estos son por crisis sociales que estamos teniendo, por revoluciones o, como bien lo pongo aquí en la lámina, por fenómenos sociales que están ahorita bastante interesantes porque
cómo se ve cuando uno sí trabaja, caray, ¿verdad? Nosotros estamos aquí preparándonos, compartiendo conocimiento y no estamos en un curul peleando el hueso. Entonces, por eso digo que hay niveles, ¿no? Siempre va a haber niveles, ¿no? La gente que sí trabaja, que sí piensa, que sí le maquina, y la gente que nada más vive de eso. Ahí ustedes formarán su criterio, no es meterme en la ciencia, en la política, pero sí quiero que entendamos cómo es que la ciencia puede ocupar todo este bagaje de información para algo positivo o algo negativo. Los discursos o textos también pareciera que no son parte de la investigación científica, pero sí lo son. ¿Por qué? Porque estas investigaciones que son netamente cualitativas nos ayudan especialmente pues en ese análisis del contenido que tiene en este caso esta unidad, que serían los textos o discursos, ¿no? Como una serie que pueden ser artículos de prensa, algunos blogs en las redes, porque ahorita ya el periodismo está como que de lado y ya todo es redes, 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 estamos invadidos de información. Y entonces aquí podemos ver, como ejemplo, les puse un estudio sobre el discurso mediático en torno a la inmigración, ¿sí? Podría analizar artículos de periódicos, entrevistas o incluso discursos políticos. Y ahorita está muy ad hoc porque nuestro vecino, Donald Trump, ¿verdad? Ha trabajado una política incesante para tratar de eliminar y de erradicar lo que es la migración, ¿no? ¿Cuáles han sido los efectos que esto ha tenido en todos sus discursos? Analicemos, ahí podríamos hacer un análisis de todo lo que él ha venido diciendo en campaña y hasta ahora, y qué efectos está teniendo en la población. ¿Se ha alzado el racismo? ¿Sí? ¿Ha crecido el racismo? Bueno, pues eso lo podemos hacer a través del análisis de estos discursos. ¿Cómo ha impactado en la economía? ¿Qué efectos ha tenido a nivel social? Y ahí salen todas esas interrogantes que podemos hacernos a través de este estudio. ¿Es completamente cualitativo? Sí. Me voy a otro punto. Si yo quisiera estudiar, por ejemplo, el fenómeno de la delincuencia, a mí me interesa, vamos a suponer, la delincuencia. ¿Qué haría yo ahí? Bueno, pues tendría que analizar las estadísticas que se han ido presentando de todas las matanzas, los grupos, ¿cómo le dicen? Los grupos delictivos que se han formado, qué efectos ha tenido, cuál es la percepción que tiene la población, qué medios lo están abordando, qué medios no lo están abordando. Y ahí tengo una inmensidad de información, toda netamente cualitativa porque está basado en esto, en textos, pero no voy a analizar 10 textos, voy a analizar 150, 200 textos y voy a estructurar una red bien para entender cuál es la dinámica y con base en eso dar una respuesta a todas las interrogantes que me estoy poniendo. ¿Y esto es importante? Sí. Sí, porque me genera nuevo conocimiento con base en todo esto. Me va a decir cuál es la percepción que tiene la población. Me va a decir qué es lo que quiere la gente. Porque se ha perdido la confianza en el sistema de seguridad. Entonces ahí va a salir todo. Fíjense cómo esto también puede convertirse en conocimiento científico. A veces decimos, es que no sé cómo estudiar. Bueno, pues ahí está. Ahí está. Esto también es posible estudiarse. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la unidad de análisis y la unidad de observación? Bueno, la unidad de observación va a ser aquella fuente desde la cual se obtiene la información, mientras que la unidad de análisis es la entidad sobre la que se formulan las conclusiones. Es decir, una es el sujeto y la observación es el fenómeno, ¿no? ¿Sí se entiende esta parte? ¿Sí? Vale. A ver, déjenme ver si puedo subir esto porque ya no veo. Ay, perdón.
Entonces, ¿cuál es la importancia de la unidad de análisis? Pareciera redundante estar diciendo esto, pero tenemos que entender por qué lo tenemos que definir bien. Si nosotros hacemos una buena definición de los límites que tiene nuestra investigación, esto nos va a permitir establecer qué es lo que se va a estudiar y qué queda fuera de los alcances. Entonces, estas unidades de análisis nos ayudan a ello. Si yo voy a trabajar con un grupo de mujeres, y esas mujeres son de 20 a 40 años, pues nada tienen que hacer en esa unidad de estudio mujeres de 42, 43 en adelante, o mujeres menores de 20. ¿Por qué? Porque no son mi unidad. Eso va acotando, va delimitando, que es el error que luego cometemos. Queremos abarcar mucho. No, para eso es la delimitación, para eso son estas características. Tenemos que segmentar, tenemos que delimitar, tenemos que estructurar, ¿sí? Y esto, bueno, dentro de lo que es el diseño metodológico, pues nos va a ayudar también a determinar el tipo de diseño, si va a ser cuantitativo, si va a ser cualitativo, si va a ser mixto. Y esto nos va a llevar a la construcción de cada unidad de valor, ¿sí? Porque no es lo mismo diseñar un instrumento cualitativo que un instrumento cuantitativo o uno mixto. Es más, el mixto se compone de los dos anteriores, tanto de lo cualitativo como de lo cuantitativo, ¿sí? Y pues también nos va a permitir hacer una planeación correcta de todo lo que son las técnicas de recolección de datos. ¿Para qué? Para conservar esos elementos frescos, la información fresca, que sea relevante, que sea actual, y no cuando yo la quiera utilizar, pues ya esté caduca, ¿sí? Porque la información caduca. ¿Por qué caduca la información? Porque hay una evolución importante en la investigación. Ustedes se les pudo haber ocurrido la idea, pero la pueden dejar ahí perdida y ya como a los 3 años la quieren retomar. Les aseguro que en esos 3 años ya hay un montón de información publicada referente a lo que ustedes querían hacer. Es la evolución. Atrás de ustedes o adelante de ustedes hay más investigadores interesados en los temas que ustedes están trabajando. También nos va a ayudar a lograr esa precisión en la recolección de datos. ¿Por qué? Porque facilita específicamente lo que es la selección y organización de cada uno de estos datos. Y obviamente que esto nos da una seguridad muy buena en lo que es el análisis posterior. Si estoy bien identificado lo que quiero hacer, si sé bien quiénes son mis sujetos, objetos de estudio, pues obviamente voy a tener precisión en los datos. Ya los estoy durmiendo, ¿verdad? Los veo cansados, es el fin de semana, dice, ya no puedo más. Doctora, hoy tuve clases desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde, casi corrido. Y en línea, imagínense nada más. Oh, no, no, no. En mi caso, doctora, buenas tardes. Ya lo puse en el chat. Hola, buenas Yo tardes. voy llegando, por eso no les había saludado. Pero sí, precisamente hoy tengo clase en la tarde. Salgo casi hace poquito y en lo que llegamos, pues me ando conectando. Pero ya escuché, ya le escuché. Gracias. Solo por hoy vamos a trabajar en viernes. Les prometo que los demás días estaremos en sábado. Ya los espero ver más fresco y más animados porque lo que va a dejarnos esta materia es precisamente ese instrumento que ustedes van a ocupar en su investigación, porque queremos avanzar. Y bueno, dentro de esta unidad de análisis también viene lo que es la clarificación de las variables. Miren, les decía yo en la primera materia que les di, las variables son características específicas que nosotros vamos a estudiar, pero las variables son globales, hagan de cuenta que son macros, son una cosa enorme, ¿no? Si nosotros nos ponemos a estudiar esa variable y qué es la razón del por qué hacemos el marco teórico o la revisión del estado del arte,
es porque lo que queremos encontrar en esa revisión y estado del arte es la construcción del conocimiento. Es decir, cómo esta variable está siendo abordada, qué la sostiene, cuáles son los elementos que la constituyen. Voy a poner un ejemplo. Decimos variable cuerpo humano, pero el cuerpo humano está compuesto de huesos, de articulaciones, ay, no soy médico, pero venas, no sé, venas, músculo, grasa, órganos y otras cosas más que ya no me acuerdo. Pero eso es lo que construye este cuerpo y que tenga movimiento, ¿no? Que construye tu variable. Por ejemplo, si yo quiero estudiar motivación, la literatura me dice que la motivación está construida por dos dimensiones. ¿Cuáles son estas? La motivación intrínseca y la motivación extrínseca. Estas dos motivaciones, o sea, de estas dos dimensiones, hacen o conforman la esfera completa que es la motivación. Entonces, para que yo pueda estudiar al sujeto con relación a la motivación, voy a abordar estas dos dimensiones. Si no las abordo, no logro conocer mi variable. ¿Sí me entendieron? Entonces, esta revisión que ustedes hacen de la literatura las lleva a entender cómo está constituida, por qué factores o por qué dimensiones está construida su variable. Ok, ya tengo identificada mi variable, ya sé qué es, ya sé qué dimensiones la constituyen. Entonces, todos mis ítems, todas mis unidades de valor y mis unidades de análisis tendrán que ir redactadas en función de qué? De estas dimensiones. ¿Sí? Fíjense cómo todo va encajando. Si yo pregunto otra cosa fuera de, ya hay un sesgo. Por eso mi referente para la construcción de mi instrumento van a ser las dimensiones. Las dimensiones que constituyen ¿qué? Mi variable. Si estoy hablando del cuerpo humano, que fue el ejemplo que puse, pues obviamente si yo voy a preguntar algo de los huesos, sigo dentro de, porque es una dimensión, el hueso compone el cuerpo humano. Es que quiero hacer preguntas sobre el aparato locomotor, pues son dimensiones del cuerpo humano, tengo que preguntar sobre eso. Pero si yo quiero preguntar qué motiva al cuerpo humano, pues ya estoy fuera, porque la motivación no está físicamente relacionada con la variable, que es el cuerpo humano. O sea, a lo mejor el ejemplo es así burdo, pero lo que quiero que entendamos es eso. No, mis preguntas, los ítems que ustedes van a desarrollar, no tienen que estar sesgados. Tienen que nacer de las dimensiones de sus variables. Por eso los instrumentos se caracterizan por dimensiones. Por ejemplo, motivación extrínseca y ponemos las preguntas. Motivación intrínseca y ponemos las preguntas. ¿De qué? De esas dimensiones. En conjunto me llevan a estudiar la motivación. Estas preguntas serán dirigidas en función de la variable. Por ejemplo, si yo estoy estudiando motivación laboral, mis preguntas deben de ir en función de la motivación laboral, intrínseca y extrínseca, pero laboral. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Bueno. El valor, que es otro de los puntos importantes que debemos de retomar al momento de ir construyendo nuestros instrumentos. Y va a tener que ver específicamente con esos principios, pues, éticos y la importancia relativa que se le asigna a ciertos aspectos. Y aquí entra lo que yo decía al inicio de esta sesión. La parte de validez, la parte de relevancia, la aplicabilidad, la ética en el proceso de recolección de datos y obviamente el análisis y divulgación de los resultados.
Pero aquí hay un parteaguas. Podemos hacer dos cosas. Les dije también en la sesión, en la última sesión que nos vimos, si no mal recuerdan. Si yo quiero ahorrarme tiempo, puedo hacer una búsqueda en la red, en los diferentes repositorios, ya sea Elsevier, ya sea Google Académico, etcétera, y busco construcción y validación de un instrumento para medir tal cosa. Y ya tengo mi instrumento validado. Lo único que voy a hacer es una revalidación del instrumento para demostrar esa validez, pero no voy a replicar el instrumento a las 300 o 500 personas, no, con 70 personas o 80 está bien, porque es una prueba piloto para determinar la confiabilidad que tiene el instrumento. Y obviamente esta confiabilidad la voy a obtener a través de un proceso estadístico. Tendré que hacer mi análisis descriptivo, tendré que hacer mis pruebas de alfa de Cronbach, tendré que hacer pruebas de factores de componentes, etcétera. Sabemos bien que si por cada ítems tendré que sacar el alfa, si da arriba de 0.7 o igual a 0.7, estamos en rangos de validez. Si es menor a ese porcentaje, ya no cumple el criterio de validez y hay que reformular ese ítems y volver a probar en campo. Entonces, este valor del que estoy ahorita mencionando es el que le da esa robustez científica al trabajo que ustedes están desarrollando. Pero ¿qué pasa si yo estoy manejando un instrumento cualitativo? Porque el diseño de mi investigación es cualitativa. ¿Tengo que hacer estos análisis estadísticos? No. Se hace unas pruebas de concepto. ¿Por quiénes? Por un grupo de expertos. Debo de considerar al menos entre 7 y 12 personas expertas en el campo en materia de que tengan conocimiento amplio de las variables que yo estoy abordando y les debo de poner en la entrevista el objetivo de mi investigación. Y ahora sí, la serie de preguntas enfocada en las variables que quiero estudiar. Y entonces ellos van a calificar veracidad, coherencia, sesgo, ¿sí? Construcción del constructo, válgase la redundancia. Y entonces, cuando el grupo de expertos esté todos, absolutamente todos, de acuerdo con la versión final de la entrevista, entonces estamos del otro lado, es un instrumento validado. Podemos pasar. ¿A qué vamos a pasar? Pues al trabajo de campo. ¿Vale? Entonces, es que es cualitativo, no tiene que ser validado. Claro que tiene que ser validado. ¿Por quiénes? Por pares de expertos. Las técnicas se llama juicio de expertos y hay otra que se llama método Delphi, que es absolutamente, pues muy parecido, unas variables ahí diferencias, perdón, muy pequeñitas, pero el proceso viene siendo casi el mismo. Es decir, para que un instrumento por pares de expertos sea confiable, debe de haber consenso en las respuestas de este documento. Por eso es que se les da una rúbrica para evaluar esos elementos que mencioné. Claridad, robustez, que no haya sesgo, que sea coherente, que no induzca. Entonces, todos esos elementos tendremos que ir categorizando y cuando ya tengamos el 100% de los compañeros que nos están apoyando en esa validez, que sea confiable, entonces ya pasamos a lo que es el trabajo de campo. Estos procesos de construcción de instrumentos se convierten para ustedes y para mí en un producto de investigación. ¿Por qué se convierte en un producto de investigación? Porque dentro de la literatura científica
No hay una escala como la que yo quiero. Entonces yo estoy aportándole a la comunidad un instrumento que pueden replicar. Y ahí tienen una nueva publicación. Por eso les decía, generar un proyecto siempre nos va a llevar a tener múltiple producción científica. Y estos instrumentos o estas validaciones de instrumentos, la verdad es que son muy valorados por todos porque lo que queremos es reducir el tiempo, ¿sale? Y sobre todo que estamos trabajando, que tenemos otras funciones y no tenemos el tiempo completo para decir, pues de la semana le voy a dedicar 30 horas a validar este instrumento. Es mentira, porque somos todólogos en nuestras instituciones y nos quita tiempo. Entonces, imagínense lo que nos puede llevar construir este instrumento, ¿no? Bueno, a mí el último me llevó 8 meses hacerlo y miren que le invertí. Normalmente no trabajo en vacaciones, pero esa vez sí, porque mi tesista le urgía el instrumento y no encontramos. Por eso lo hice, si no, créanme que no, es un cohete. Pero es una buena experiencia para ir aprendiendo de esto y sobre todo darlo a conocer. También van a encontrar que dentro de la red, pues hay muchos que publican esto y que no agregan el instrumento, se agrega todo el proceso de validación y le ponen Q1, Q2, Q3, o sea que es ítems, el número de ítems, pero no ponen el reactivo completo, así, por ejemplo, ¿qué preguntaron en cada cuestionamiento? ¿Por qué? Porque al final, pues tienes que escribirle al creador de ese instrumento y te lo vende. Esa es otra, ¿no? ¿Cuánto? Pues no sé, la verdad, no he pagado, pero mis alumnos luego les digo, escríbanle y pídanle el documento, díganle que lo van a citar, pero le dicen, no es tanto, ¿no? Se entiende, es un valor que se le pone también pues al trabajo científico. Eso se entiende. Pero pues uno de los puntos o de la parte ética que hablamos de la investigación es que esta debe ser replicable, que debemos de compartir. ¿Para qué? Para seguir creciendo. ¿Cuáles son los tipos de valor que nos vamos a encontrar dentro de toda esta dinámica pues de la ciencia? Primero que nada, valores epistemológicos. ¿Y qué es esto? Bueno, pues vamos a hacer referencia específica a esa contribución que vamos a realizar al conocimiento. Les decía yo la sesión pasada, hace un ratito, perdón, cuando iniciamos, vamos a hablar de constructos. Para que yo pueda generar nuevo conocimiento, tengo que hacer una revisión del estado del arte. ¿Vale? Quiero ver cómo lo han conceptualizado y qué puedo yo aportar para fortalecer ese conocimiento. Y esa es un nuevo conocimiento, porque no está. Entonces, algunos científicos le llaman relevancias científicas, otros les dicen vacíos de la literatura científica y hay unos más fresas que le llaman highlights. Bueno, pues como ustedes le quieran llamar, otros le dicen lagunas científicas, es absolutamente lo mismo. Son esos huequitos, vamos a hablarlo coloquialmente, esos huequitos, esos espacios que no han sido cubiertos con la investigación y que son el boom para nosotros. ¿Por qué? Porque es lo que nosotros vamos a investigar, es lo que nosotros vamos a hacer, vamos a probar, vamos a debatir. Ustedes han hecho todo eso, pero olvidaron esto. Y ese es mi aporte a la ciencia, ¿no? Ese es el valor epistemológico que estoy abonando. Valores no epistémicos, como son contextuales, como son externos. Aquí se refiere básicamente a esa practicidad. Una de las características que tiene la ciencia es que esta debe de ser útil, que debe ser replicable y que debe de resolver pues los problemas. Voy a platicar un poquito de historia y seguimos en esto, ¿no? Años atrás, CONACYT había satanizado los procesos. ¿Por qué?
porque decía, para ser miembro del Sistema Nacional de Investigadores necesitas tantos papers y necesitas que sean Q1, Q2, Q3. Y dependiendo del cuartil en el que se encuentre y el índice H que tengas, vas a ser candidato, vas a ser SNI 1, SNI 2, SNI 3 en mérito, ¿no? Las reglas cambiaron. ¿Y por qué cambió todo? Porque los científicos, perdón, se dedicaron exclusivamente a investigar y a redactar, ¿sí? Y manejaban y hacían 20,000 artículos, pero ninguno aterrizaba en contexto real. No había una practicidad, no había un pragmatismo de la ciencia. Y ahora entonces nos dice CONACYT, o bueno, y ahora CECITI, nos dice, no, yo quiero ver esa transferencia del conocimiento, quiero ver esa transferencia de la tecnología. Demuéstrame que lo que tú hiciste, que lo que tú investigaste, resuelve problemas. Por eso ahora que hacemos proyectos, pues tenemos que trabajar directamente con las comunidades y dar testimonio y fe de que sí es funcional lo que hicimos, atendiendo esto, la utilidad práctica. ¿Es difícil? No. Simplemente generamos convenios. Si yo estoy trabajando con un grupo de empresas, pues obviamente tengo que generar convenio, hacer pruebas con ellos, implementar, ver que toda mi investigación funciona y tomar evidencia de ello. Eso es transferencia de conocimiento, cosa que no se hacía. Les platico, en el 2024 me tocó ser evaluadora del área 6 de CONACYT y bueno, del SNI, y me dio mucha tentación y asombro a la vez cuando nos reunimos en esa comisión evaluadora, porque hubo específicamente un expediente. Les explico cómo funcionan esas evaluaciones. Se nombra una comisión evaluadora, hay un presidente y un secretario, obviamente, y de ahí se determinan, de acuerdo al número de integrantes de esa comisión, tantos expedientes para cada uno. Esos expedientes se evalúan de forma individual y luego en plenarias. Por ejemplo, los que a mí me tocaron, a lo mejor le tocaron a la maestra Guadalupe y primero los vamos a evaluar separados y luego tenemos que hacer una reunión en línea donde vamos a discutir qué le dio ella, qué le di yo. Y ahora sí, cuando estemos de acuerdo, nos vamos a la comisión. Decidimos darles esto por esto y entonces la comisión va a decir si sí o si no. Porque primero es individual, luego en binas y luego grupal. Entonces nos pasó algo bien interesante porque resulta que nos llegó un expediente donde el doctor que presentaba tenía en el año 70 artículos. Y yo dije, ¿y en qué momento duerme? ¿O en qué momento come y va al baño? ¿Cómo es posible tener 70 artículos y en los 70 artículos ir como primer autor? Es un caso para la araña, ¿no? Doctora, ¿puedo hacer un Sí, comentario con respecto a esto? claro, La otra claro, claro. vez leí una información donde mencionaba cómo algunas revistas, no sé si rapiñas le pusieron, les denominaron, porque no cuidaban la parte ética, la parte objetiva de los artículos y se dedican a publicar todo lo que llegue. Entonces era como yo te pago a tu revista y tú públicame lo que yo te entregue. Como que no había ese proceso de revisión formal. Y lo que usted mencionaba de los proyectos, la cuestión de la utilidad práctica, el CONACYT, lo que era CONACYT, sacaban un listado y te decía, mira lo que lo que están investigando. Esto es una investigación, pero no sirve no tiene impacto social.
solo es por cumplir un criterio para X dependencia. Entonces, sí se ha Sí he visto varios artículos donde están la parte de cuestionando la parte ética y la parte de que realmente el proyecto sea de utilidad o sea de Sí. impacto social, cuáles son los beneficios, la parte de concientización. Actualmente hay una convocatoria de TECNM y te piden el impacto que va a tener tu proyecto en la parte social, en la parte Ujú. económica, de formación de nuevos talentos en investigación. Entonces ahí creo que es una parte de concientización de las personas para poder proyectar algo que sí pueda ser útil para la sociedad. Sí, fíjese, le llaman revistas predadoras. Depredadoras, ¿vale? Ajá. Aquí el punto que hicimos fue evaluar el expediente entre todos y nos dimos cuenta cuando nos pasamos al área de formación de recursos humanos que las titulaciones de las personas que estaban ahí o las actas que estaban ahí de las titulaciones correspondían los nombres con las publicaciones. ¿Qué significa esto? Pues que el docente ocupaba los trabajos de los alumnos para publicarlos. Entonces, esas son malas prácticas que deben de evitarse, ¿no? Obviamente que no se le dio el nivel que pedía y se le puso ahí la explicación del por qué no es posible hacer ese tipo de situaciones. Algo que siempre ha manejado CONACYT desde sus inicios y hasta el día de hoy lo sigue incentivando, es que debemos de formar el recurso humano en ello. Tenemos que enseñarles a los alumnos a participar en congresos, hacer investigación, publicar, pero eso no significa que nosotros como asesores tengamos que ir en primer nivel, siempre van a ir ellos y nosotros al final, si es que le vamos a dar un gran impacto a este trabajo, ¿no? Entonces, son comentarios que realizo para que lo vayamos considerando, porque ustedes se supone que están formando un currículum. ¿Sí? Porque la finalidad de hacer un doctorado, pues no es nada más tener el grado, sino que también hacer estos aportes a la ciencia, ¿no? Son casos que van pasando, ¿no? En cuanto al valor ético, pues es parte de lo que comentábamos, ¿no? Es hacer ciencia con base en estos principios, protegiendo los derechos de todos los involucrados, con el consentimiento informado. No sé ustedes en sus instituciones, pero a mí me ha pasado que luego estoy dirigiendo alguna tesis y de repente me dice el maestro, maestra o alumno, me dice, es que ya no puedo continuar porque el lugar que yo iba a ocupar o la empresa con la que yo iba a trabajar ya no me dio permiso. Bueno, pues es que eso lo tenemos que prever. En el momento en que surge la idea del negocio y ya tenemos identificado la unidad de análisis, pues tenemos que llevar un oficio, hacerlo formal. Y ese oficio es para proteger la información y no hacer mal uso de ella. El que nuestro participante entienda que los resultados van a ser tratados únicamente con fines de investigación y que no se va a hacer mal uso de la información, ¿no? De tal manera que ellos se sientan protegidos. Sobre todo cuando manejan temas relevantes que tienen que ver con las finanzas, con parte estratégica de la empresa, pues luego ya no quieren otorgar la información, pero porque no tienen un documento referente. Entonces, ¿cómo logramos realmente tener éxito en nuestros trabajos haciendo este consentimiento informado? De hecho, muchas revistas te piden ese consentimiento informado. Es una carta que debe de ir firmada tanto por los autores como por los integrantes o los participantes del estudio. Si yo voy a presentar un caso de estudio, pues el directivo de la empresa deberá de haber dado su consentimiento informado de que los datos van a ser completamente tratados bajo un modelo de investigación y que no son para otra cosa. Entonces, esto es muy importante para evitar después decir, ¿y dónde lo hago?
Es que ya no tengo dónde, ahora tengo que buscar otra empresa. Bueno, pues estos son los pequeños candaditos que podemos ir utilizando para no caer en ese sesgo. Entonces, cuando hablamos de constructos en la investigación, pues es esa idea, ¿no? O concepto que estamos creando para representar ahora sí el fenómeno o conceptos abstractos que no pueden ser directamente observados o medidos. ¿Por qué los tenemos que realizar o por qué los tenemos que generar? Porque nos van a permitir teorizar sobre diversos fenómenos o sobre el fenómeno en específico y va a permitirnos de alguna manera el medir de manera más fácil estas variables, ¿no? Y obviamente que tienen la característica de ser operacionalizados, ¿sí? Mediante diversas variables que pueden ser observadas o medidas. Estas características de los constructos tienen que ver con la parte abstracta y con la parte teórica, ¿sí? Por ejemplo, los constructos normalmente van a representar conceptos abstractos, les decía hace un ratito. El realizar una revisión del estado del arte o marco teórico, como ustedes les quieran llamar, les va a dar un referente de cómo esta variable está siendo tratada, ¿sí? Ustedes pueden ver en algunos trabajos que hacen algunos compañeros tablas del concepto y lo van estructurando, pero esa tabla tiene la característica de que nos permite analizar ese constructo para generar el nuestro. ¿Qué le aborda y vamos haciendo un análisis completo? A mí me gusta mucho utilizar luego lo que son mapas conceptuales para ir viendo o bien un esquema así como tipo nube para ir viendo cuáles son las características específicas que tiene ese concepto o esa variable y ver qué es lo que le falta. Entonces hacemos esa abstracción. Y luego, pues a la parte teórica. ¿Qué tantas teorías están sustentando ese constructo? Si yo estoy hablando de la motivación, ¿cuáles son las teorías que lo abordan? Desde la inicial hasta la más actual, tengo que hacer esa revisión para ver qué cumple y qué no cumple. No estoy refutando la teoría, pero estoy analizando los aportes que ha tenido cada uno de ellos y cómo ha ido evolucionando hasta lograr esa construcción. Y con base en todo eso que he estudiado, ver qué le falta. Y ese es el nuevo constructo que ustedes están teniendo. ¿Y por qué tengo que hacer esto? Porque no se puede estudiar lo que no se conoce. Vamos a estudiar, vamos a conocer bien nuestra variable para poder entrar a escudriñarla por completo. Pero si nosotros no manejamos la terminología, no manejamos la conceptualización, ¿cómo vamos a poder generar un buen instrumento? Entonces va a salir de ChatGPT, pues no. Tenemos que manejar bien toda esta dinámica. Por eso la parte de escritorio dentro de la investigación resulta, la verdad, a veces muy tediosa, muy tediosa. Pero ya tenemos inteligencia artificial que nos ayuda. Y la inteligencia artificial viene para hacer esto, te lo arroja, pero el análisis lo tenemos que hacer nosotros. Si no, vamos a estar como los chamacos, copiando y pegando. Y entonces ya tenemos un montón de plagio y esa es una actividad antiética. No. Yo siempre le digo a mis alumnos que ahorita ya con la inteligencia artificial se apoyen en ella, pero sepan pedirle bien y verifiquen las fuentes para que hagan ustedes una buena abstracción y construcción teórica. Entendamos las características que está teniendo. ¿Por qué necesito las características de cada constructo? Porque voy a diseñar las preguntas en función de esas características. Hay que formular bien. Y la operacionalización
pues ustedes ya lo vieron en la sesión de la última materia, que es la manera en que nosotros lo vamos a definir. Hay autores que le llaman matriz de consistencia, otros le llaman operacionalización de variables, pero es lo mismo. ¿Y qué me permite esa matriz? Me permite saber y entender cómo voy a manejar mi variable, cuáles son las dimensiones que la construyen, cuáles son los ítems que miden cada dimensión y esos ítems en qué instrumento se van a convertir. Si va a ser una escala tipo Likert, si va a ser un cuestionario, va a ser una entrevista. Pero todo está concatenado ¿con qué? Con el diseño metodológico. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta, algún comentario? Ya los cansé. Doctora, una pregunta. Ahorita que usted mencionó si el instrumento va a ser un escala tipo Likert, un cuestionario, una entrevista, ¿las tres se validan de manera diferente? El cuestionario y la escala tipo Likert es estadística, la validación. La entrevista, no, es por pares de expertos. Pero la construcción de lo que es la escala tipo Likert y de los cuestionarios debe de ser validada primero por un panel de expertos. ¿Por qué? Porque nos evita retrabajar. Si nosotros hacemos la validación por pares de expertos, lo que hacemos es construir nuestra escala tipo Likert o nuestro cuestionario con preguntas dicotómicas o de opción múltiple, porque tienen que tener esa característica de ser cerrados. Lo construimos, se lo enviamos a nuestros paneles de expertos, le mandamos la rúbrica de evaluación y lo que van a hacer ahí este panel de expertos es evaluar lo que yo decía hace un momento, coherencia, que no tenga sesgo, que no haya inducción a la respuesta, veracidad, etcétera, ¿sí? Que la respuesta a lo que es el objetivo, o sea, si da respuesta a las preguntas al objetivo. Y entonces, una vez que hay consenso de parte de ellos, hacemos el primer muestreo, que sería en promedio a 60 o 70 personas. ¿Para qué les aplicamos ese instrumento a ellos? Para ver la confiabilidad que está teniendo. No se lo puedo aplicar a una muestra más grande porque todavía no tengo la seguridad de que el instrumento funcione. Entonces, este instrumento se lo mandamos a esos 60 personas participantes que cumplen con la característica de mi sujeto de estudio, ¿sí? Tengo que ver las características de mi sujeto de estudio. Al recolectar los datos, los tabulo. Y una vez que los tabulo, voy a aplicar pruebas descriptivas y media, moda, varianza, y posteriormente voy a aplicar el alfa de Cronbach por ítems. Si esos datos salen significativos, es decir, si por cada ítems me sale arriba o igual a 0.7, significa que mi instrumento tiene confiabilidad. Pero yo no puedo aplicarle a ese instrumento pruebas de factores de componentes o hacerle un análisis multivariable porque la muestra no es representativa. La literatura marca que para tener un buen modelo estadístico, para hacer una buena comprobación estadística, es importante tener una muestra representativa y los autores sugieren que normalmente ocupemos de 250 personas en adelante o de 250 unidades en adelante. ¿Por qué no la saco la muestra estadísticamente? Porque no es la investigación que estoy haciendo, solamente estoy generando la validación del instrumento. Pero si yo lo quiero hacer más significativo, entonces con base en la caracterización de mi muestra, determino cuánto es la población y entonces con un nivel de confianza del 95 y un margen de error del 5%, voy a determinar mi muestra aleatoria. Y entonces a esa porción que me salió le voy a aplicar el instrumento. Vuelvo a hacer todo el proceso.
Olvídale parte del panes de expertos, eso ya no, pero sí le voy a aplicar pruebas estadísticas, sí le voy a hacer todo lo que es la evaluación de la estadística descriptiva y voy evaluando y luego vuelvo a aplicarle el alfa de Cronbach a cada ítem. Y ahí voy a ver una tendencia importante estadísticamente hablando. Si todos los valores me salen mayores o iguales a 0.7, tiene confiabilidad. Pero para que yo evalúe la validez de ese instrumento, la estadística me marca que debo de aplicar mínimo factores de componentes. Una prueba de KMO, tengo que ver, por ejemplo, puedo aplicar correlaciones porque también tengo que ver las relaciones entre los ítems. Cuando eso me sale ya significativo los resultados, tengo un instrumento validado. Pero ojo, solo obtuve la información para utilizarla en la validación del instrumento, que determina que el instrumento es confiable y que sí me arroja la información para obtener y darle respuesta a esas preguntas de investigación y ese objetivo que me planteé. Cuando he pasado por ese proceso, pues ya tengo mi instrumento, ahora sí voy a ver de cuánto es mi muestra de mi proyecto. No, pues que mi proyecto me marca una muestra de 500 personas. Ahora le voy a aplicar el instrumento a esas 500 personas. Pero le voy a aplicar ese instrumento y el otro instrumento porque voy a tener dos, porque son dos variables. ¿Yo puedo construir un solo instrumento que mida las dos variables? Por supuesto que sí, pero tengo que hacer el proceso de validación. Por eso les decía que cuando hacemos investigación, si no contamos con el instrumento, pues estamos haciendo dos en uno, porque hacer todo ese proceso de validación del instrumento genera pues mucho trabajo, la verdad. Si yo voy a ocupar un instrumento que ya está validado, pues obviamente que lo que voy a hacer es darle el crédito a quien hizo ese instrumento. ¿Eso lo puedo hacer? Por supuesto que sí, lo puedo ocupar. Le voy a dar el crédito, lo voy a citar en mi trabajo, pero tengo que hacer una revalidación de los constructos. ¿Qué quiere decir? Que voy a hacer una prueba piloto, voy a ocupar entre 60 y 70 personas que cumplan con la característica de mi estudio y le voy a hacer el proceso estadístico para confirmar que cumple con qué, con los grados de confiabilidad y validez. No es que no crean los autores, es que esa es la metodología, porque nosotros tenemos que darle esa robustez a nuestros resultados. Y si nosotros modificamos la redacción de alguno de los ítems, tenemos que validar porque el instrumento ya fue alterado. Y ya nos dio pereza, ya nos dio estrés. Es parte. Un ¿Mande? comentario, doctora. Sí. En mi caso, no sé si recuerda que yo voy a estar trabajando en el proyecto de liderazgo en las empresas turísticas de Valladolid, Ujú. identificar el estilo de liderazgo y todo. Entonces, en su momento, en seminario uno, comentó eso que está mencionando ahorita, que tenemos que diseñar las preguntas de acuerdo a las variables, y ahí me dio varios tips, ¿no? Yo me adelanté porque, pues con todo el rollo del trabajo que tenemos, no quería que me gane el tiempo. Entonces, Sí. en las vacaciones, diseñé el instrumento de 15 preguntas, opción múltiple, y lo envié así como dice. Entonces, aquí viene mi cuestión, ¿no? Se lo envié a 4 personas que están relacionadas con el tema, compañeras, colegas, para que lo validen, pero no sé si es de esa manera. Y ellas me dieron sus observaciones y ya, pues ya se construyó el instrumento. Es en la plataforma Google Force Ujú. y con la finalidad de que sea más, de enviar, y también otras para
de forma presencial para las evidencias. Entonces, ahí me quedé. Ahí Ajá. Lo estoy. que hizo fue la validación de panel de expertos. Sí, ¿Hubo consenso en sí, todas las preguntas? ¿Cuántas rondas hizo? 3. 3. Hasta la tercera hubo consenso. Sí. Perfecto. Ahora hay que hacer la prueba piloto. Ujú. Ocupe entre 60 a 65 personas y aplíqueles el instrumento. Pero acá hay un detalle que yo entendí, ahorita que le Ujú, escucho platicar esto, que como se determinó la muestra, eran de 25 a 30 mujeres que ujú, ejercían la gerencia en las empresas. ujú. Entonces, pues ya me di cuenta que pensé que habían más mujeres en las Ujú. empresas turísticas y resulta que predominan los varones. Pero sí hay ese número de muestra para aplicar el instrumento, porque empresas turísticas, entre hoteles, restaurantes, sí tenemos más de 70. Ok. Entonces la muestra se había determinado o comentado que fueran 25 o 30 empresas con Ujú. esas características. Pero esa es la muestra de su investigación. Sí. Hay que sacar la muestra de la validación del instrumento. Entonces, no enfocarse necesariamente a mujeres en Sí, la porque real. porque el instrumento está dirigido específicamente a mujeres. Claro, claro. Entonces, Entonces, no, lo si que usted se yo, lo aplica a un hombre, se sesga. exactamente, pero aquí viene la pregunta nuevamente. Ujú, Hay las empresas, pero no están lideradas por mujeres, no hay tantas. ujú. Entonces, mi muestra sería como 30. Ya lo comprobé casi. Ajá. Para la Que validación del instrumento. sí, y para la aplicación Ok, 30. también. ¿Hay algún otro municipio cercano al que le pueda usted aplicar para... Mire, aquí Pues hay dos estrategias que puede usted sí, implementar. sí, Si usted tiene por ahí conexiones con otras instituciones hermanas y que pueda usted solicitarles el apoyo para aplicarle el instrumento a mujeres que cumplan con esas características, se puede hacer, porque lo que tenemos que hacer es la validación del instrumento. Esa es una opción. ok. ¿Sí? Entonces, como si estamos delimitando, habíamos dicho, bueno, mencioné que también se centraba solo en la localidad de Valladolid. Pero esos son efectos de investigación. De eso no tengo problema. Pero la validación del instrumento sí tenemos el problema, porque esa es una muestra independiente a su investigación. Ok, ¿Sale? entonces ahí sería que se puede uno apoyar de otros municipios o de otros Exactamente. lugares. Ujú. De Mm, cualquier parte de México, porque lo que va usted de valor es el liderazgo en mujeres. La otra acción que tiene usted, que era lo que él comentaba al inicio de esta sesión, pues es que encuentre un instrumento validado para determinar en este caso el liderazgo en mujeres o algún instrumento que esté generalizado, que no esté especificado en un tipo o un sujeto, ¿sí? Por ejemplo, hay instrumentos dentro de la red que hablan o que evalúan directamente el liderazgo. No importa sí, si eres hombre o mujer, evalúan el liderazgo. A usted le podría servir mucho eso. ¿Por qué? Porque le evita ahorita ocupar más tiempo en su trabajo de investigación. Pero qué sí, bueno que lo hizo porque estamos aprendiendo a validar instrumentos. Entonces, el hecho de que usted haya validado ya por pares de expertos ya nos da el espacio para ir con calma evaluando, pues ahora sí, ese documento ya con una muestra representativa. Pero antes de llegar a la muestra representativa, tiene que evaluarlo con una muestra piloto,
porque es funcional para el panel de expertos, pero queremos ver cómo funciona el contexto. ¿Vale? Y Entonces, sí, perdón, le escucho. sí, entonces, yo creo que me voy a inclinar por eso que mencionó, que voy a tomar de las redes, de fuentes confiables, este tipo Ujú, de instrumento que ya se ha aplicado en otros casos y ujú. identificar, ¿no? Lo que sucedió. Porque la otra opción sí está un poco complicada, porque no tanto que yo tenga que viajar y todo, pero sí estamos retirados un poquito para estar buscando esa información de forma física, tal vez dos, tres, donde hemos hecho viajes, pero no es tanto como No acá es que tenga que hacerlo físicamente, maestra. Usted puede utilizar herramientas como el Google. no, sí, Hay sí, otra que se llama SurveyMonkey que también le sirve el mucho Google. para este tipo. Ajá. Y no está usted obligada a ir aquí. Bueno, a mí me funciona, le comparto. Es buscar otros compañeros y luego les digo, oye, apóyenme a encuestar esto, necesito tantas personas con estas características, aplícales el instrumento, les mando la liga y me lo contestan en línea, o sea, sin Sí, problema. también, No tiene usted usted no tiene que ir. Lo que sí sí, es que el proceso, pues, va a ser un poquito más tardado para usted. ¿Por qué? Porque no tiene acceso a esas personas como lo tiene en su comunidad. Entonces, el estar dependiendo luego de algún compañero, pues sí aumenta el tiempo de investigación, porque lo va a hacer cuando él tenga tiempo o ella tenga tiempo. sí, Es una realidad, ¿no? Entonces, esa parte, pues sí es la que luego como que adolece uno. ok, Pero no lo deje, retómelo porque al final de cuentas es una publicación que usted puede tener. sí, y creo que es algo que vamos a entregar ahora, ¿no? O, Sí. o, Aquí ahorita, bueno, lo de esta materia es la construcción del instrumento. Vamos a generar todo ok, lo que es la estructura de cada uno de los constructos. Ya en la semana les estaré haciendo llegar los puntos que requiero de primer mano y luego vamos a ir haciendo esas divisiones entre lo que es la variable y las dimensiones y ahora sí construimos cada uno de los ítems de ok. acuerdo a la naturaleza, la metodología de cada proyecto. Bueno, ¿Vale? ya avancé esa parte. Cuando sea el momento, igual y se lo voy a compartir Sí, para checarlo. claro que sí, Sí, con gusto. sí, gracias. Ay, pues mire, era la última. Sí, así es. Usted sí, sí le chambeó también. Eso es muy bueno. Bien, este, perdón, pero como estaba proyectando, no podía ver sus mensajes. Perdón, maestra, buena tarde. Pues básicamente esto es lo que vamos a ver el día de hoy, de haciendo un poquito de refresh y para que vayamos ya pensando en lo que viene. Sí, sí me gustaría que fueran avanzando en esta semana en esa revisión de la literatura, de ir conociendo sus variables y sus dimensiones. Mínimo eso sí quiero que me lo compartan la siguiente sesión. ¿Cuáles son mis variables? Y cuando hablo de conocer la variable, estoy haciendo referencia a conceptualizar la variable con diversos autores. ¿Sí? Conceptamos variable dependiente, variable independiente y las dimensiones que están construyendo mi variable con diversos autores. ¿Vale? Entonces ahí tenemos ya un cuadrito que nos va a permitir sacar ese constructo. ¿Vale? Entonces vuelvo a repetir, mi variable conceptualizada por diversos autores, citado con formato APA, por favor. Y luego las dimensiones que construyen mi variable, ¿sí? Cómo esta está constituida. También definida cada dimensión, porque no me va a servir de nada que me digan, no, pues es que mi variable es motivación y mis dimensiones son motivación extrínseca e intrínseca. Ajá, pero ¿qué es la motivación extrínseca? ¿Qué es la motivación intrínseca? ¿Qué hay de eso? ¿Sí?
Y en la tercera columna, quiero que me digan si estos estudios han sido abordados en conjunto, o estas dimensiones y estas variables han sido abordadas en conjunto o separado. ¿Cómo me voy a dar cuenta de esto? Bueno, pues voy a revisar en la literatura. ¿Qué voy a revisar en la literatura? Voy a buscar trabajos que hablen sobre lo que yo estoy estudiando. Si yo estoy estudiando liderazgo en mujeres, ¿y cuál era la otra variable maestra? No me acuerdo. No lo escuché. Era analizar el liderazgo femenino en las empresas turísticas de Valladolid. Ok. Entonces, Era una sola variable. Liderazgo, eh, nada más. ¿No había con relación a algo? ¿Era sola? no, no, porque de hecho, ¿cómo se llama? El árbol del problema, pues Ujú. prácticamente estaba enfocado a identificar el estilo de liderazgo femenino que predomina en las empresas turísticas de Valladolid, en los estereotipos y todo eso. Eran las causas y efectos que Ujú. se, que se, este, que se estableció. Y en base a No eso, sea, ajá, le escucho, sí, le y en escucho, le escucho. base a eso, pero sí recuerdo que le mandé un documento a ver si aquí lo tengo, del planteamiento, la pregunta, objetivos, justificación, marco teórico y mis variables independiente y dependiente. La variable independiente son los estilos de liderazgo femenino y la variable Ujú. dependiente enfocado a lo que son las dimensiones, la dinámica, A eh, ver, proyéctemelo. ¿Ya tenemos tiempo? estilo de liderazgo femenino. A ver. Y Proyéctemelo. teorías clásicas, las independientes. Sí, sí, le mandé ahorita. Ahorita se lo proyecto. Ahí estoy acá. Voy a compartir. Ujú. Ay, ¿dónde es que estoy haciendo? Creo que es compartir. No sé si se mira. Ahí va, está cargando. Ahí está. Ahí está. Esto es lo que Ok. yo le, le A envié. ver, La, súbale al una, arbolito. este, planteamiento, la pregunta, el Ay, objetivo ay, que ay, 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 ay. Regréseme la pregunta. el, La pregunta, por favor. sí, sí, sí. La pregunta fue ¿cómo impacta Ujú. el liderazgo Aquí femenino? hay, aquí está muy generalizada. ¿Cómo impacta el liderazgo femenino en las empresas turísticas de Valladolid? Nada más es saber si impacta o no impacta, pero con relación a qué. Y en el objetivo específico me puso analizar los estilos de liderazgo femenino que predominan en empresas turísticas de Valladolid, Yucatán, para identificar su influencia en la dinámica organizacional. Aquí están las dos variables, liderazgo femenino, Y dinámica dinámica. organizacional. Sí, Aquí en la pregunta vamos a complementarla. ¿Cómo impacta el liderazgo femenino en la dinámica organizacional de las empresas turísticas de Valladolid? Debe de corregirse esa parte porque ahí está la primera debilidad. ¿Sale? Y entonces sí, la pregunta está alineada a los objetivos, al objetivo general. Aquí usted lo que va a hacer es conceptualizar liderazgo femenino, dinámica organizacional, que son sus dos variables. Y dentro del liderazgo femenino va a identificar las dimensiones de diversos autores, con diversos autores. A lo mejor es el tipo de liderazgo. El liderazgo se puede medir a través del tipo de liderazgo, ¿no? De hecho, se mide a través del tipo de liderazgo, que ya hay un montón de estilos de liderazgo. es cierto. Ya no nos quedamos en tres. Yo le sugiero que ocupe los más actuales, ¿sí? Ya hablamos Aquí, de transaccional, transformacional, bueno, hay y democrático, diversos. democráticos. Aquí están mis Ajá. variables. Mm, mm. Es la variable independiente estilos de liderazgo.
teoría clásica de liderazgo, pero esas son las teorías. Ujú. Aquí, si su variable es el estilo de liderazgo femenino, usted aquí me está Sí. diciendo que lo va a estudiar a través de las teorías clásicas del liderazgo transformacional, el liderazgo participativo, perdón. Entonces, la variable es liderazgo femenino. Las dimensiones tendría que ser liderazgo transformacional, liderazgo transaccional, liderazgo participativo y liderazgo situacional. Ok. Y ya de la otra, pues habría que checar. ¿Sale? Sí. Entonces, usted tiene que buscar un instrumento que mida el estilo transformacional, transaccional, participativo y situacional. Ok. Pero también, eso ya es para el instrumento. Pero en el cuadrito que estoy pidiendo, usted va a definir estilo de liderazgo femenino, dinámica organizacional, que sería la segunda variable, va a poner en la segunda columna las dimensiones para cada variable y en la tercera columna me van a poner cuáles son los estudios que hay en la red, los más actuales, que abordan estas variables. Le va a dedicar un poquito, y todos le van a dedicar un poquito, porque tienen que buscar si hay estudios que aborden las dos variables o lo están abordando de forma separada. Por ejemplo, yo puedo encontrar un estudio que hable de liderazgo femenino en función de la gestión operativa o de la competitividad empresarial, pero competitividad empresarial no es lo mismo que su otra variable. Hay diferencia ahí. Entonces, lo voy a tomar, lo voy a poner en esa columna, pero sí voy a explicar que no aborda las dos variables, aborda de manera individual. Si yo encuentro proyectos o trabajos que me hablen sobre mis dos variables, esos voy a ponerlos en la columna. ¿Por qué? Porque voy a analizarlos porque están estudiando las mismas variables que yo. ¿Qué pasa de si no encuentro? Pues ahí está el beneficio de su investigación. ¿Sí? No existe dentro de la literatura una investigación que aborde en conjunto las variables que se presentan, lo que ocasiona un vacío en la literatura con relación a esto, esto y esto y esto. ¿Vale? Entonces, aparente es malo, pero no es malo, es bueno. O sea, se ¿Muy bien? justificaría, ¿no? Si no Sí. hay de ambas, si solo es independiente. Y los estudios de caso, la literatura, pues ya actualizada, pues pueden provenir de otros, como dijo, ¿no? De tesis o de Ujú. estudios de caso que se Sí. tienen que nombrar. Ujú. Pero lo que queremos probar es si los están abordando juntos o separados, o Ujú. dos, o los dos. Se han abordado separados y se han abordado en conjunto, puede pasar. O En las simplemente puede pasar dimensiones. uno u otro. Ujú. Ok. No, en la tercera columna. En Ok. las dimensiones Es son la segunda. estas. Ajá, y estas las Sí. tendrán que definir qué es el liderazgo transformacional, qué es el liderazgo transaccional, el participativo y el situacional. Eso sí los tienen que definir. Igual para la otra variable. ¿Cuáles son las variables que conforman la dinámica organizacional? Usted Sí. me dijo que es colaboración interpersonal, trabajo en equipo, equidad de género. Bueno, Tengo estas se que. tendrán que definir en la segunda variable. ¿Vale? Ok. Muy bien. Sí. Voy a dejar de compartir. Ujú. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Que nosotros le enviaríamos, ¿no? A su correo, como tarea de esta semana. Ujú. Vamos Ok. haciendo el cuadrito. Si gustan en la semana, se los voy revisando. La Sí. siguiente sesión vamos a trabajar de la siguiente manera. Voy a avanzar en los temas
y en la segunda hora me van a exponer sus trabajos para que vayamos viendo cómo lo construyeron. Y ya de ahí ir pasando ya elementos de la construcción como tal de cada ítem. Ver lo que es la caracterización de la muestra, que eso es un punto medular, y luego vienen los ítems. Cuando hablamos de la caracterización de la muestra, tenemos que considerar características sociodemográficas, edad, sexo, nivel de ingresos si es que nos impacta, si vive en zona rural, si vive en zona urbana, o sea, todos esos elementos característicos los tenemos que considerar en nuestro instrumento, ponerlos, porque nos van a permitir entender el comportamiento que está teniendo el sujeto, ¿vale? Pues maestro, si no hay ninguna pregunta, quedo a sus órdenes. Cualquier cosa, pues ya tiene mi correo y nos estaríamos viendo Dios mediante la siguiente semana, en sábado ahora sí. Perdón por hoy. Un gusto volverlos a ver. Sí, maestro Daniel, discúlpeme. Ah, no Le se eché a preocupe, doctora. perder Ya no voy, su juego. ya no fui a jugar hoy, ya ni modo. Perdimos porque no fui. Ni modo, lo siento. Sí, gracias, doctora. Una disculpa. Excelente tarde, maestros. Estamos pendientes. Buenas Bonito tardes, fin de Gracias, semana y doctora. bonito igualmente. puente. Igualmente, Gracias, muchas Disfruten su buenos días. gracias. puente. Hasta Bien, luego. Hasta luego. Muchas gracias, luego. compañera. Un placer compartir con hoy esta tarde. Con usted esta tarde, perdón. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego.